a su actividad dominical del 9 de agosto. Su iglesia, Bautista La Gracia, le saluda y nos encontramos muy felices y alegres de que usted esté con nosotros. Creemos y estamos seguros que es la voluntad de Dios que nos reunamos. En la semana pasamos ocupados con nuestras actividades. Pasamos encargados de un montón de cosas. Este es el momento que Dios quiere para nosotros y que pensemos en Él. La palabra de Dios en Romanos 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos para que Dios renueve nuestro entendimiento. Oremos. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, porque por los medios electrónicos, por internet, tú nos permites reunirnos como un solo cuerpo. Te pedimos que como un solo cuerpo seamos de un mismo sentir, todos de acuerdo al pensamiento de Cristo. Renueva nuestro entendimiento, limpia nuestro corazón, prepáranos para esta actividad que tendremos hoy. Amén. Gracias por estar con nosotros. Ahora disfrutaremos de unos cánticos. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Muy buen día, mi amada iglesia. Es una bendición nuevamente poder estar frente a ustedes llevando el mensaje del Señor a través de la música, a través de todos los mensajes que en este día el Señor va a poner en tu corazón y en mi corazón. Si estás conectado en este momento es porque el Señor tiene un mensaje para ti. No es por casualidad, no es coincidencia, es porque el Señor hoy quiere que usted escuche este mensaje y quiere darnos ese mensaje muy fresco que va a llegar directo a nuestra mente y a nuestro corazón. Vamos a cantar este himno, celebrar a Cristo, celebrar.
El Señor dice en su palabra: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y la misericordia de Dios es cada día con nosotros. Y eso es parte de las promesas que recibimos en su palabra. Saber que Él cada día nos acompaña. Él es fiel. Y todo lo que está a nuestro alrededor son promesas cumplidas y que se van por cumplir. Y este himno, todas las promesas del Señor nos habla sobre esto. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas me ayudarán a vencer las tentaciones de Satán. Puedo yo confiar en mi Salvador, con su dulce voz me guiará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Gracias por estos cánticos que hemos tenido. La Biblia en Romanos 12 nos detalla los deberes del cristiano. Acá Pablo nos cuenta con detalle qué cosas como cristianos debemos hacer. Y es muy interesante que a través de la historia, la humanidad, siempre se ha cuestionado cuáles son los deberes. En la Segunda Guerra Mundial, los soldados tuvieron deberes. Hubo una historia muy interesante en las Islas Filipinas. Un soldado japonés estuvo escondido en la montaña por 30 años, no queriendo rendirse para no fallarle ni a su emperador ni a su capitán. Nunca obedeció a las señales que le daban lo que para él eran enemigos, avisándole que la guerra había terminado. No escuchó los avisos de los megáfonos, tampoco quiso hacer caso a los folletos que enviaban de los aviones. Hiro Onoda no se rindió, él fue fiel a su deber. Dejó las armas hasta que su capitán llegó en persona a avisarle que la guerra había terminado 30 años atrás. Eso es lo que podríamos decir es cumplir con el deber. Nosotros los cristianos también tenemos deberes.
¿Qué tipo de cristiano es usted? ¿Qué tipo de cristiano soy yo? Eso lo dirán nuestros deberes cumplidos. Hoy, en nuestro culto, vamos a aprender más con la prédica de nuestro pastor Ronald Alvarado sobre los deberes del cristiano. Pongamos atención. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder congregarnos, de reunirnos en su nombre, para adorarlo por lo que Él es, para alabarlo por lo que Él ha hecho en nosotros y a través nuestro, y ahora para ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Hemos iniciado una serie de estudios que tienen que ver con la doctrina de la santidad, basados en Primera de Pedro capítulo 2. Lo hemos titulado Viviendo como conviene a santos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 2. Es un estudio sobre los primeros 10 versículos de este capítulo. Y vamos a seguir haciendo énfasis en el verso 5 que empezamos a estudiarlo el domingo anterior. Mientras que buscamos en nuestras Biblias, vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre, nos presentamos delante de tu divina presencia para rogar tu misericordia. Te pedimos que nos des sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, la cual tú das abundantemente y sin reproche. Necesitamos sabiduría para poder comprender tu palabra, para poder escuchar tu consejo, para poder abrir nuestro entendimiento y entender qué es lo que tienes para nosotros, para cada uno en particular. Sobre todo queremos pedirte por esa persona que pueda estar viendo el culto y que no te conozca, que no conozca la salvación que es en Cristo Jesús. Rogamos para que le convenzas de pecado, justicia y juicio y que le guíes al arrepentimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, Primera de Pedro capítulo 2, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y entonces volvemos ahí al versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos que presentar sacrificios espirituales. Esta es nuestra responsabilidad como creyentes dentro de este edificio, de esta casa espiritual que es la iglesia de Cristo, que está conformada por todas las personas que han recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Nuestros sacrificios son espirituales porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y es Él haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. Somos esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Quiero que busquemos Romanos capítulo 8 y el verso 29. Romanos capítulo 8 y el verso 29. Y nos vamos a encontrar ahí que la palabra del Señor nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito que tiene el Espíritu Santo al estar trabajando en su vida cristiana y en mi vida cristiana? Este verso 29 lo explica: para hacerse hechos semejantes conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, entendiendo en primer lugar al Señor Jesucristo en esta tierra. La humanidad del Señor Jesús estaba llena, se manifestó, dice la palabra de Dios, la plenitud de la deidad. En ese cuerpo físico, en ese templo que fue habitado por la segunda persona de la Trinidad, por el Verbo de Dios, al cual llamamos Jesucristo nuestro Señor, en ese cuerpo habitaba toda la plenitud de la deidad. No era solamente por lo que predicaba que se sabía, sino también por los milagros que hacía. No había otro hombre en este mundo que pudiese ordenarle a la naturaleza y que la naturaleza le obedeciera, porque la naturaleza es su propia creación. Por eso el Señor caminó sobre las aguas. Por eso el Señor pudo hacer los milagros de la multiplicación de los peces y de los panes. Por eso el Señor se acercaba donde había leprosos y los limpiaba, donde había un paralítico y los sanaba, donde había un ciego y le devolvía la vista, y aún llegaba a lugares donde había un muerto y los resucitaba. Y esto es porque en su cuerpo habitaba toda la plenitud de la deidad. No tenía parte de Dios. El Señor Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Claro, tenía una humanidad como la suya y como la mía, pero en Él no había naturaleza pecaminosa. Pero Él tenía una humanidad como la suya y como la mía. Él tenía sueño, Él tenía hambre, Él se cansaba, pero en esa humanidad habitaba la plenitud de la deidad, y por eso es que Él podía hacer todas estas cosas que ningún otro había podido hacer. Sabemos, sí, claro, que en el Antiguo Testamento hay algunos milagros que el Señor permitió a través de algunos profetas, pero ninguno de estos pudo manifestar toda esa obra milagrosa
poderosa de autoridad que solo se puede ver en la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice ahí Colosenses 2:9 para los que apuntan, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Algo más que podemos ver de la persona del Señor Jesucristo, que como hombre en su humanidad fue hecho sacerdote, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio, que es prestar un servicio para Dios, se manifestaba en el tiempo de los israelitas a través de la tribu de Leví y con mayor precisión a través de Aarón y de sus hijos. Pero había un sacerdote antes que el sacerdocio levítico, que era el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Así que el Señor Jesucristo fue hecho sacerdote, sumo sacerdote conforme a Melquisedec, y cuando ascendió a los cielos se sentó a la diestra del Padre y desde entonces está ejerciendo ese sacerdocio. Un sacerdocio que en el servicio implica estar intercediendo por usted y estar intercediendo por mí. Este es el sacerdocio que el Señor está haciendo. Y un tercer punto sobre la vida del Señor Jesucristo que también tenemos que aprender es que Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio. Un día Juan el Bautista vio que el Señor Jesucristo se acercaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz del Calvario, derramando su sangre, maravillosa sangre, para que todo aquel que crea en Él pueda ser lavado con esa sangre, pueda recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Este es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, según nos dice este texto de Romanos 8:29, está trabajando en nosotros para formar la imagen del Señor Jesucristo en nuestra vida, para que también nosotros podamos ser el templo de Dios, para que también nosotros podamos ser sacerdotes conforme el mismo orden de Melquisedec, y para que también nosotros podamos ofrecernos de manera personal como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, esta obra que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de los creyentes tiene que empezar a manifestarse en usted y también a manifestarse en mí. Porque así como el Señor Jesucristo, o en el Señor Jesucristo, habitaba toda la plenitud de la deidad, en la vida de cada creyente, en el corazón de cada creyente, en el cuerpo de cada creyente, habita el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Afirma que no nos pertenecemos, que hemos sido comprados por precio. Cuando usted recibió al Señor Jesucristo, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No recibió una porción pequeña del Espíritu Santo. Recibió toda la persona del Espíritu Santo en usted. Muchas veces el Espíritu Santo no se puede manifestar libremente como quiere manifestarse y usarnos poderosamente como quiere usarnos, porque nosotros estamos rebeldes, estamos en desobediencia, caminamos de manera insolente, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, aun cuando se trata del servicio de Dios. La obra de Dios solo se puede hacer a la manera de Dios, y esto es por el poder, por la gracia, por la dirección que el Espíritu Santo nos va dando. Para que podamos servir a Dios como Él quiere, tenemos que permitir que el Espíritu Santo se manifieste libremente a través de cada uno de nosotros. A esto la palabra de Dios lo llama la llenura del Espíritu.
Ahora, no podemos estar medio llenos del Espíritu. O estamos llenos del Espíritu Santo o controlados por el Espíritu Santo, o tenemos contristado al Espíritu Santo. No hay un término medio en esto. Si el Espíritu Santo está contristado en nuestros corazones, simple y sencillamente no se puede manifestar en nuestras vidas. Pero cuando hemos dejado que el Espíritu Santo nos use, que el Espíritu Santo hable a través nuestro, podemos ver no solamente la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, sino también al Señor misericordioso manifestándose en nosotros y a través nuestro para la gloria de su nombre. Así que como el Señor Jesús, o como en el Señor Jesús vivía toda la plenitud de la deidad, también en nosotros habita la plenitud del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo o no depende de nuestra necedad, de nuestra rebeldía o de nuestra humildad o de nuestra humillación delante de Él. Así que somos semejantes a Cristo por ser el templo de Dios. Somos semejantes a Cristo porque el Señor Jesucristo es sacerdote, sumo sacerdote, conforme el orden de Melquisedec, y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hoy nosotros, dice la palabra de Dios, ahí en Primera de Pedro, solo que capítulo 2, en el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así que como el Señor Jesús es sumo sacerdote, nosotros también somos sacerdotes de Él. Y también prestamos un servicio a la iglesia, intercediendo en favor de los creyentes y siendo un canal de comunicación para que Dios nos use y poder hablarle a las personas sobre la necesidad espiritual que ellos tienen. Así que nosotros tenemos que presentarnos como sacerdotes delante de Dios. Esta es nuestra responsabilidad, este es nuestro llamado. Entonces, en el segundo punto también el Espíritu Santo ha estado formando la imagen del Señor Jesucristo en nosotros. En el primero, así como en Él habitaba la plenitud de la deidad, en nosotros habita la plenitud del Espíritu Santo. En el segundo, así como Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, también nosotros somos real sacerdocio o sacerdotes del Rey para presentar, interceder, orar, clamar y ser un instrumento de Dios también para que el Señor se manifieste en nosotros y a través nuestro para llevar su mensaje. Y en el tercer punto es que el Señor Jesús se había presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se presentó en sacrificio. Así también nosotros tenemos que presentarnos en sacrificio vivo. No podemos presentarnos una vez y luego olvidarnos de esto, porque cada día, mi querido hermano, cada día, mi querida hermana, hemos pecado delante de Dios y tenemos que pedirle perdón a Dios por lo que le hayamos ofendido. A veces pecados de ignorancia, a veces pecados por error, pero tenemos que ir delante de Dios, confesar nuestros pecados. Y como Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nos limpia de toda nuestra maldad. Y una vez más, luego de la confesión de pecados, presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es nuestro culto racional. Tenemos que hacerlo constantemente. Dice la palabra del Señor ahí en los evangelios: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz cada día. Hoy me presenté delante de Dios y le dije: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Glorifícate, Señor, en este siervo tuyo. Si he cometido pecados, Señor, los confieso y recibo el perdón que me has dado. Y ahora que me levanto de estar en tu presencia,
lo hago no para buscar mi reino ni para buscar mi gloria, sino para buscar tu reino y para buscar tu gloria. Me voy a preocupar por servirte y tú te vas a preocupar de mis necesidades o de mis angustias o de mis aflicciones o de mis pruebas. Somos entonces en todo esto semejantes a Cristo. Y se cumple, por lo tanto, ese pasaje de Romanos capítulo 8, verso 29 que habíamos leído al inicio del mensaje. Él está formando la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros porque somos sus hijos, para la honra y la gloria de Él. Los sacerdotes de Cristo, usted y yo que hemos creído en Él, todos los que somos miembros de la iglesia de Cristo, que somos parte de este edificio espiritual que se sigue construyendo con las almas que siguen llegando a los pies de Cristo y que no se va a acabar de construir hasta que el Señor venga por su iglesia. Somos entonces sacerdotes, y los sacerdotes espirituales presentan sacrificios espirituales. La Biblia nos habla al menos de 5 sacrificios espirituales que nosotros tenemos que presentar delante de Dios. Hay otros que dicen que son 7, hay otros que apuntan a 9, pero empecemos al menos con 5, que es la idea más centrada sobre lo que podemos ver en la palabra de Dios sin que se reitere en otro sacrificio. 5 sacrificios espirituales. Vamos a mencionar los 5, pero cada uno de ellos necesita un apartado, necesita ser meditado de manera particular. Pero en primer lugar, de esos sacrificios espirituales, comentándolos de manera ligera, luego iremos profundizando en cada uno de ellos, tenemos el sacrificio de alabanza. Hebreos capítulo 13, en el verso 15, Hebreos capítulo 13, en el verso 15. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cuál es el sacrificio más difícil de todos los que tenemos que llevar a cabo? Humanamente es el primero. Este es de Hebreos 13, 15, la primera parte del versículo. Y vamos a hacer una referencia rápida de esto. 13, 15 dice la palabra del Señor sobre este primer sacrificio. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Rápidamente para ir entendiéndolo, ¿por qué digo que es muy difícil? Bueno, porque en el libro de Santiago nos lo enseña. El sacrificio de alabanza tiene que ver con lo que digo. Como creyente, todo lo que salga de mi boca tiene que servir para glorificar, para honrar el nombre del Señor. Cuando de mi boca sale algo que no glorifica a Dios, en ese momento, primero es pecado y en segundo lugar es algo que no es natural. Dice la palabra de Dios que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Y palabras corrompidas no son solamente lo que llamamos malas palabras o palabras ofensivas. Toda palabra que salga de mi boca y no produzca bendición en la vida del que me está oyendo, ya es una palabra que no tuvo que haberse dicho. Es una palabra corrompida o es una palabra que va a corromper a la persona que me está escuchando.
Dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros debemos de preocuparnos por el corazón de la persona con la que estamos hablando. Cuando nosotros llegamos y le damos una información que no tiene que escuchar, o contamos a alguien que alguien, valga la redundancia, nos dijo, entonces estamos dándole una palabra corrompida a esa persona, estamos dañando el corazón de esa persona. Un chisme, fíjate que en ese momento mi boca como hijo de Dios ya no es frutos de labios que confiesen su nombre. Dice Santiago que el que logra domar su lengua es un hombre perfecto. Y aquí es donde los creyentes tenemos que estar trabajando constantemente en qué es lo que hablamos, cómo lo hablamos. Dice la Biblia que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Entonces ahí tenemos el primer sacrificio con el que hay que trabajar. Y es un sacrificio. Señor, me niego a hablar cualquier cosa que no glorifique tu nombre. Bueno, este es el gran trabajo al que tenemos que enfrentarnos cada día. El segundo sacrificio es el bien hacer, que está ahí también en el libro de Hebreos, en el verso 16, el bien hacer. Y dice ahí 13:16, y de hacer bien. O sea, que nuestra conducta sea siempre buena, que seamos íntegros, que podamos amar a Dios con el corazón, alma, mente y fuerzas. Eso es bien hacer. Que podamos adorar únicamente al Señor, no a los hombres y mucho menos a la creación, no a los deseos de mi corazón y mucho menos adorarme a mí mismo. El bien hacer es adorar solamente a Dios. El vivir como creyentes, porque ya la gente sabe que soy creyente y esperan ver a Cristo en mi vida. Cuando yo no actúo como Cristo actuaría, le sirvo de piedra de tropiezo a los demás y tomo el nombre del Señor en vano. El bien hacer, el descansar en las promesas de Dios. Los creyentes vivimos llenos de miedos, llenos de temores. Y se nos olvida que el Señor dice, no temas, confía en mi palabra. El bien hacer. El honrar a nuestros padres. No porque sean buenos o malos, estén vivos o no. Bien hacer es honrarlos porque el Señor nos lo manda. El ser misericordiosos, no vivir actuando por las raíces de amargura que puedan haber en nuestras vidas, sino sabiendo que así como Dios nos perdonó, nosotros también tenemos que estar dispuestos a perdonar. El bien hacer. El poder amar y respetar a los que estamos casados, nuestro matrimonio, amando a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia, no siendo ásperos con ella, tratándola como vaso más frágil, las esposas que respeten a sus maridos, el bien hacer. El ser honestos, dando el 100% en todo lo que hagamos, en nuestra casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, porque todo lo que hacemos debemos de hacerlo como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor recibimos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. El bien hacer, el poder ser íntegros, que nuestro sí sea sí y nuestro no, no, conforme a la palabra de Dios, el bien hacer. Y ser agradecidos por el techo, por el abrigo, por lo que el Señor nos ha dado. Ser agradecidos, no estar codiciando lo que otros tienen. El bien hacer, este es un sacrificio espiritual. El siguiente sacrificio espiritual es de la ayuda mutua, que está ahí también en la segunda parte del versículo. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios en plural se agrada a Dios. La ayuda mutua.
Como dice Santiago, si viene un hermano en necesidad y te pide ayuda porque tiene hambre o porque necesita abrigo y usted le dice, vaya y vuelve mañana, ahorita solo voy a orar por usted, suena muy espiritual. ¿Y la ayuda mutua? Cuando la Biblia dice que tenemos que ayudar al prójimo y mayormente a los de la familia de la fe, también la ayuda mutua es un sacrificio espiritual. La ofrenda, Filipenses capítulo 4, verso 8, dice la palabra del Señor ahí en Filipenses 4, 8, de este sacrificio. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Me equivoqué de versículo. Esto es para no perder la práctica en los cultos normales, ¿verdad? Es el verso 18, no el 8. Dice, verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y entonces tenemos lo que es el sacrificio de la ofrenda. En la Biblia pues aparece sobre los diezmos y ofrendas, diezmar, que es el 10%, nos habla sobre la ofrenda a los necesitados, cada uno de como propuso en su corazón, ¿verdad? Y está el sacrificio, la ofrenda a los misioneros, que es esta de la que está hablando Pablo en este momento, y es en base a esta ofrenda que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el quinto sacrificio que nos dice ahí, que tenemos que practicar como sacerdotes de Dios, es la entrega personal. Es el reconocimiento a que no nos pertenecemos. Es el reconocimiento a que cada día el Señor me lo permite para vivir para Él, no para mí, para vivir en favor de la edificación de la casa espiritual que es la iglesia de Cristo, siendo testimonio y predicando el evangelio para salvación o discipulando a las almas que están llegando a los pies de Cristo. Este sacrificio espiritual, volvemos a tomar el texto de Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De verdad, cada oportunidad que tenemos de compartir el evangelio, deseamos que alguna persona sea sensible al llamado. Si Dios le ha permitido escuchar este mensaje, es porque Dios le ama. Tal vez usted se menosprecie y dice, ¿cómo Dios me va a amar? Yo soy un pecador, yo he hecho muchas cosas malas. Dios no me puede perdonar. Dios le ama. Y porque le ama, Él encontró una forma para poder perdonar todos sus pecados, todas sus iniquidades, todas sus barbaridades, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted. El Señor Jesús, por amor a usted, se presentó en esa cruz del Calvario para recibir su castigo, para recibir el castigo de todos sus pecados. Y el Señor en su misericordia murió por usted en la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Él murió y resucitó. Pero en su muerte, Él le comunicó la vida a todos aquellos que arrepentidos vienen delante de Él. Todos aquellos que arrepentidos vienen a buscar el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y en ese momento
que la persona recibe a Cristo por su arrepentimiento, el Señor perdona sus pecados y le comunica la vida eterna. En ese momento que la persona recibe a Cristo, ha pasado de muerte a vida. Algunas personas endurecen su corazón y dicen, bueno, yo no me siento pecador. Es cierto que he hecho cosas malas, pero hay personas que han hecho cosas peores. Si usted muere en este momento y usted piensa de esa manera, déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios. Téngame un momento de paciencia. La palabra de Dios dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y si usted muere en este momento o en el momento en que tenga que llegar a morir dentro de una semana, un año, 10 años o el tiempo que falte para que usted muera, se va a presentar delante de Dios. Y en lugar de tener de frente a un Dios misericordioso, a un Padre eterno, va a tener a un juez. Y la Biblia dice que los libros serán abiertos y que usted va a ser juzgado por las cosas que están escritas en los libros. Todas sus mentiras, todos sus engaños, todos sus adulterios, todo pecado que usted haya cometido, por avergonzante que éste sea, va a salir a la luz delante de Dios. Pero el pecado más grave que se va a presentar ese día es que usted tuvo la oportunidad de recibir el perdón de Dios y endureció su corazón. En su corazón no hubo arrepentimiento y rechazó al Señor Jesucristo. Y en ese momento va a venir una sentencia para su vida. Y va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios no quiere que usted se condene. Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted en la cruz del Calvario. La decisión de condenarse no es de Dios. Es suya por endurecer el corazón. Pero cuando hay una persona, y si usted es esa persona que está humillada delante de Dios en este momento, si usted es esa persona que está arrepentida delante de Dios por todos los pecados que usted cometió, si usted es esa persona que está avergonzada delante de Dios, el Señor le está invitando a que venga a Él. Lo está llamando. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo. Venid a mí. Es tiempo de venir a Él. Él está llamando por nombre. Su nombre se está mencionando en este momento en la boca de Dios, porque lo está llamando a usted para que pueda venir al arrepentimiento. Hay perdón de pecados en este momento para usted. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de su salvación. ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo como Salvador? Por favor, acompáñeme en esta oración. Déjeme guiarle en esta oración. Y si hay arrepentimiento de corazón, al finalizar esta oración, usted le habrá entregado su corazón a Cristo y va a ser un hijo de Dios. Va a tener el perdón de sus pecados. El Señor va a venir a habitar en su corazón y el día que usted muera va a tener vida eterna. ¿Quiere orar con nosotros? Señor, he pecado. He pecado muchas veces. He pecado de muchas maneras. He ofendido a muchas personas. Sé que he hecho lo malo delante de ti. Estoy avergonzado de todos mis pecados. Estoy arrepentido de todo el mal que he hecho. Pero he aprendido que Cristo murió por mí en la cruz. Que la sangre derramada en la cruz del Calvario de tu Hijo Jesucristo limpia mis pecados. Te pido perdón. Te pido que me laves con la sangre de tu Hijo Jesús. En este momento quiero recibir a tu Hijo Jesucristo
para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por darme vida eterna. Gracias por hacerme tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Le entregó su corazón a Cristo. La palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos, que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dios lo ama. En el momento en que recibimos a Cristo, suceden una serie de milagros en la vida del que los recibe maravillosos. Y todos al mismo tiempo. No solamente ahora usted ha pasado de muerte a vida. El día que muera ya no va a ir a la condenación eterna, va a ir al cielo, a la gloria eterna. Ahora es un hijo de Dios. Ahora el Espíritu Santo habita en su corazón. Ahora el Señor va a empezar a hacer una buena obra en su vida. La gracia, la misericordia y las promesas de Dios están en favor suyo. Hay tantas cosas que saber, hay tanto que aprender de lo que ha pasado en mi vida, de lo que Dios tiene para cada uno de los que han recibido a Cristo. Y a nosotros, como hermanos en Cristo, ahora tenemos la maravillosa responsabilidad de enseñarle todo lo que ha sucedido a través de la palabra de Dios. Señale cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Por favor, cuéntele a alguien que le entregó su corazón a Cristo y comuníquese. Comuníquese con nosotros. Estamos para servirle. Estamos llamados a guiarle. Llámenos, búsquenos. Se lo pedimos con todo el respeto, porque verdaderamente no hay mucho tiempo que perder y hay mucho que trabajar. Queridos hermanos, qué maravilloso es saber, entender, aprender de esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, esa imagen de Cristo que está formando en nosotros. Saber que somos el templo del Espíritu, que somos sacerdotes, y que podemos presentarnos en sacrificio vivo y que tenemos responsabilidades espirituales. Tenemos que seguir aprendiendo de esto. Pero espero con todo mi corazón que el Señor le haya hablado. Que haya un mensaje para usted en la necesidad que usted tiene. Si hay alguna persona que necesite consejería, ayuda, guía, por favor, comuníquese con nosotros. Comuníquese con nosotros. Le damos gracias al Señor por este tiempo y le damos gracias al Señor por todos los hermanos que hemos estado congregados en su nombre en esta mañana. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El Señor va a cumplir cada día el propósito en mi vida y Él es fiel. Y este himno, Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, nos habla y nos motiva para que usted y yo hoy seamos fieles en nuestro testimonio, fieles en nuestra familia, fieles en nuestros vecinos, fieles en todos los que nos rodean. Que nuestro testimonio diga y hable sobre esa fidelidad. Cristo fiel te quiero ser. Te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré al serle fiel.
cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dios nos ha hablado hoy. La palabra escrita de Dios nos ha enseñado. En Romanos 12, versículo 21, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En esta próxima semana le pedimos a Dios que nos ayude a dar frutos, que nos ayude a confiar en Él, solo en Él y nada más que en Él. Dios, nuestro Creador, nos va a cuidar y nos va a dar abundantemente de acuerdo a lo que necesitemos para abundar en buenas obras. En esta semana le pedimos a Dios que le guarde, que le cuide y que podamos estar en contacto. Su iglesia Bautista La Gracia, acá en San Vicente de Moravia, le amamos en el amor de Cristo y pedimos que Dios crezca cada día más en su vida. Nos veremos en nuestra próxima actividad del miércoles. Hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, 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 lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.